Buenas, mi nombre es Alison Alonso de la carrera Contaduría Pública. El tema a tratar hoy es sobre, en primer lugar, la realidad económica del Paraguay en los últimos 10 años. La crisis económica mundial tuvo su epicentro a finales del 2008, pero sus consecuencias más negativas impactaron al Paraguay en el 2009. En este año, además de las perturbaciones externas, también se sintieron los efectos climáticos adversos, donde una fuerte sequía que afectó severamente a la producción agropecuaria. Con ello, la actividad económica medida a través del PIB cayó en un 4%. En el bienio que siguió a la crisis mundial, la economía paraguaya registró resultados positivos, sobre todo en el 2010, cuando se alcanzó una tasa de variación del PIB superior al 13%, la más alta del Mercosur y una de las más altas del mundo en ese año, salvo por una nueva caída registrada en el año 2012, motivada por condiciones climáticas y fitosanitarias adversas que afectaron nuevamente a la agricultura y la ganadería. La economía paraguaya ha tenido un comportamiento positivo en la mayor parte de la última década. Para el 2015, estos valores habían aumentado 126,9% y 25,3% respectivamente, hasta un $4.289 y $2.197. Además de observarse altas tasas de crecimiento del PIB en los últimos 10 años, también se ha apreciado una buena efectividad en el control de la inflación. Esta ha ido convergiendo rápidamente a tasas de un dígito, sobre todo a partir del año 2005 y 2006, cuando el Banco Central comenzó a adoptar un nuevo esquema de política monetaria basado en metas de inflación. Por otra parte, hablaremos de la realidad macroeconómica actual del Paraguay. La pandemia del COVID-19 afectó a Paraguay cuando el país se encontraba en un proceso de recuperación económica, después de que el crecimiento se estancara en el 2019. Es probable que la recesión mundial conduzca a una disminución del PIB en un 1,2% en el 2020. A partir del 2021 se espera que el crecimiento vuelva al 4% a medida que la economía mundial se recupera. Esto está sujeto al riesgo a la baja de una normalización más lenta de lo esperada de los mercados mundiales. A su vez, se espera que la pobreza aumente en el 2020 y la desigualdad de ingresos se mantenga alta. La economía estuvo en recesión durante el primer semestre del 2019, con un menos 3% interanual, debido al débil desempeño de los principales socios comerciales, especialmente Argentina, y a las condiciones climáticas adversas, pero comenzó a recuperarse en el segundo semestre, dando un 3% interanual, bien positivo, ya que la producción agrícola se recuperó de la mano de un clima favorable. Del mismo modo, en el mercado laboral, después de que la tasa combinada de desempleo y subempleo alcanzara el 14,3% en el primer semestre del 2019, retrocedió al 12,9% en el segundo semestre del año. Con una economía más débil y una inflación cercana
a la banda inferior del rango objetivo, el Banco Central del Paraguay se movió a una posición más acomodada, consistente con el objetivo de la inflación. Durante el 2019, el BCP redujo la tasa de la política en 125 bps acumulativos al 4%. En febrero del 2020, la tasa de inflación fue del 2,4% interanual. El régimen combinatorio flexible continuó amortiguando los shocks externos. Mientras tanto, las reservas de divisas se mantuvieron en el nivel prudente, recuperándose después de una disminución inicial al inicio de la crisis argentina en el 2018. Con la desaceleración económica, la reducción de la pobreza continuó, pero a un ritmo más lento. La tasa de pobreza disminuyó del 24,2% en el 2018 al 23,5% en el 2019. Sigue habiendo 1.600 millones de personas por debajo del umbral oficial de pobreza. La reducción de la pobreza casi se estacionó en áreas urbanas, dando 17,8% en el 2018. En comparación del 17,5% en el 2019, debido a una disminución de los ingresos laborales del comercio y la manufactura. La pobreza rural disminuyó del 34,6% en el 2018 a 33,4%. A pesar de los ingresos laborales estables en la agricultura, que concentra casi la mitad del 0,06 millones de los trabajadores rurales, en su mayoría informales, si bien se registró una mejora en la desigualdad de ingresos. La recesión será impulsada por la disminución de la demanda externa y la demanda interna, especialmente en servicios como resultado de las medidas de distanciamiento social para frenar la expansión de la pandemia. El paquete económico de las autoridades, que se espera que aumente el déficit fiscal al 4% del PIB, suavizará el impacto, pero no compensará por completo. En el futuro se espera que la reducción de la pobreza se estanque, lo que implicará la necesidad de un mayor soporte de protección social frente a la recesión mundial esperada. Impulsados por la pandemia del COVID-19, se espera que el desempleo y el subempleo aumenten en el comercio, los servicios y las construcciones. Se espera que los ingresos laborales disminuyan, especialmente para los trabajadores del sector informal en áreas urbanas. El desempeño de la agricultura familiar será crucial para la protección de los más vulnerables en las zonas rurales. Además, se necesita un mayor crecimiento de ingresos laborales en el sector de servicios para mejorar los medios de vida de quienes se encuentran en la parte inferior de la distribución del ingreso en zonas urbanas, para atenuar los efectos de la pandemia. Paraguay tiene un marco macroeconómico sólido, basado en reglas fiscales, metas de inflación y un régimen combinario flexible, con el historial de una política macroeconómica prudente en las últimas décadas, una deuda pública baja y reservas de divisas adecuadas. Se espera que las políticas macroeconómicas y las medidas de respuesta a las crisis sean efectivas para absorber una parte del shock ocasionado por el COVID-19.
Hablemos ahora sobre la protección macroeconómica. En este punto daré mi opinión. Mediante la protección macroeconómica de nuestro país, hablando en la crisis actual, los factores que impulsaron, en mi opinión, las medidas tomadas por el gobierno están basadas en lo siguiente. En el área fiscal, las medidas estuvieron dirigidas principalmente a proporcionar un alivio tributario, tanto para las personas como las empresas. A continuación se detallan algunas disposiciones en el presente cuadro que estoy mostrando ahora mismo. Procedemos al siguiente, que sería el área monetaria. El Banco Central se focalizó en inyectar liquidez al mercado monetario con miras a facilitar el crédito en la economía. También tenemos las medidas tomadas en el presente cuadro, que son tomadas de acuerdo a lo necesario que ellos plantean, que puede ser una solución. Y finalmente tenemos el área social, donde se buscó salvaguardar el ingreso de los trabajadores, independientemente de sus grados de formalización, para suavizar el consumo de las familias. Por otra parte, también tenemos las medidas que se tomaron para apoyar la recuperación del empleo y las empresas. El enfoque de apoyo a las empresas y el empleo debe estar dirigido a los más vulnerables, a fin de mitigar las consecuencias sociales y económicas del periodo de confinamiento, dada la vulnerabilidad de las pequeñas empresas y de los trabajadores en la economía formal. Los gobiernos deberían explorar todas las opciones que permitan financiar medidas de apoyo a las empresas y a sus trabajadores y proporcionar una protección social adecuada. A pesar de los grandes desafíos, existen un margen de maniobra para que las políticas públicas calibradas a ciertos ejes claves. Concluyo que desde mi punto de vista también es necesario analizar los siguientes puntos para pretender un buen funcionamiento macroeconómico en nuestro país. En primer lugar, necesitamos apoyos para los financiamientos, apoyar a las empresas afectadas por la crisis, también priorizar el gasto público en salud y protección social. También incentivar las obras públicas con altas demandas de empleo y un mayor efecto multiplicador en la economía. Hasta acá mi presentación. Muchas gracias.